Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. Casi todo pasa ya por lo que se cuece en la cumbre de la OTAN, de la que saldrá una modificación estratégica determinante, según anunciaba a primera hora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aquí en la SER, en Hoy por Hoy. Los aliados calificarán a Rusia como la principal amenaza, en contraste con lo que pasó hace 12 años, cuando se consideró a Moscú como un socio estratégico. Claro que eran otros tiempos. En el año 2010, el concepto estratégico de la pasada década, que fue aprobado en Lisboa, denominaba a Rusia como un socio estratégico. Y hoy, en cambio, el concepto estratégico de Madrid va a denominar a Rusia como la principal amenaza de los aliados. Una amenaza que no pasa únicamente por el este de Europa, por los países fronterizos o más próximos a Rusia. En palabras del presidente, la presencia de Rusia en el flanco sur supone un riesgo creciente. Somos conscientes de la mayor presencia de Rusia en el Sahel, también en Libia, en otras partes del Mediterráneo, y por tanto debemos anticipar esas amenazas y poner en marcha estrategias que nos permitan responder de manera eficaz. El presidente de Estados Unidos ha anunciado un incremento significativo de la presencia militar norteamericana en Europa por esa amenaza de Rusia. Así lo apuntó en un encuentro con el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, que va a comparecer en unos minutos en rueda de prensa después de la primera reunión plenaria de los jefes de Estado de Gobierno, a la que empiezan a incorporarse ya los países invitados. Pablo Morán. Esa primera reunión continúa, como decías, con los países invitados a esta cumbre dentro del Pleno, incluidos Suecia y Finlandia, que llegan con el acuerdo de anoche con Turquía para aceptar su petición e integrarse así en la OTAN. We will demonstrate that NATO's door remains open. Demostramos así que las puertas de la OTAN siguen abiertas, decía Stoltenberg al inicio del plenario, en el que también se está debatiendo el refuerzo del flanco este por la invasión de Ucrania. Joe Biden ha avanzado que Estados Unidos va a contribuir a ello con un cuartel permanente en Polonia, con una brigada rotatoria de 3.000 soldados en Rumanía, más aviones de combate en Reino Unido y más presencia militar en los países bálticos. Esa incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN no gusta en Moscú, evidentemente, dice el ministro de Exteriores Lavrov, que resulta desestabilizador y que supone la colaboración de los aliados con lo que define como régimen nazi de Ucrania. Fíjense quién está reunido: Olaf Scholz, Boris Johnson, Borrell, todos reconocidos colaboradores del régimen nazi de Ucrania, que no quieren negociar, que gastan dinero del Fondo Europeo para dar armas a Ucrania. Eso es una forma de esquizofrenia. Y a través de una videoconferencia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dejado claro que las agresiones militares del Kremlin no se van a parar necesariamente en su país. Si no paramos esto ahora, el próximo año la situación puede ser aún peor, porque puede afectar a otras regiones, a otros países. Rusia no parará. Moldavia, el Báltico, Europa no está a salvo y será un fallo de todos, incluidos miembros de la OTAN. Hora 14. Decía Pedro Sánchez que se esperaba que tanto Unidas Podemos como el PP respalden el incremento de la presencia militar de Estados Unidos con 2 buques más en la base de Rota. En Unidas Podemos, que forma parte de la coalición de gobierno, se lo van a pensar mucho porque no les gusta la idea, según ha anticipado Jaume Asens. A nosotros no nos gusta ese pacto, significa más militares, más destructores norteamericanos. Tenemos que decidir todavía el voto, pero es evidente que nuestra posición es diferente, que la solución no es la escalada militar y no es más militares, más tanques y menos más destructores en la Rota. En el PP, por lo que ha dicho Cuca Gamarra en los pasillos del Congreso, da la impresión de que no lo rechazarán cuando se vote en la Cámara. ¿Van a permitir, portavoz, que el Gobierno aumente el número de destructores en la base militar de Rota? ¿Van a salvar al Gobierno en ese sentido? Nosotros siempre estaremos a la altura de lo que España necesita y somos la alternativa y un partido de gobierno. Pedro Sánchez, por cierto, se ha despachado a gusto esta mañana contra el PP, al que ha acusado de estar al servicio de intereses turbios. Evidentemente está representando unos intereses que no son los de la mayoría, sino de una minoría muy particular. Una de las desgracias fundamentales que tiene la democracia española es la falta de autonomía de la derecha como proyecto político, de los intereses corporativos de una minoría. La entrevista del presidente del gobierno aquí en la SER ha dado mucho juego sobre los sucesos de Nador, en los que murieron al menos 23 inmigrantes. Ha admitido que no había visto las imágenes de lo ocurrido cuando dijo el sábado aquello de que se había resuelto bien. Yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes que se han producido en Nador. Insisto, creo que es importante ponerse en la piel de todos
Yo lamento la pérdida de vidas humanas, pero también pido que nos pongamos en la piel de todos los heridos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además de esto, los precios, otro jarro de agua fría en este mes de junio que está a punto de terminar. El dato estadístico oficial adelantado hoy por el INE señala que la ida subió hasta un 10,2%, la tasa más elevada de los últimos 37 años. Y esto ya empiezan a ser palabras mayores, según Natalia Peiró, que es la secretaria general de Cáritas. Para las personas y familias más vulnerables ya no se trata de un contratiempo, sino de una situación de desborde que requiere una respuesta valiente a la altura de las necesidades sociales. Para una familia de 2 adultos y 2 hijos que están ingresando 800 euros mensuales, una subida general del IPC de un 9%, aún menos de lo que ha subido, supondría aumentar el gasto mensual en 72 euros. Con Natalia Peiró hablaremos en directo a partir de las 2:30. Ahora son las 2 de la tarde y casi 6 minutos. Escuchan la SER, estamos en Hora 14.